Bien, vamos a iniciar la explicación del epígrafe 12.3, los gobiernos democráticos y la integración de España en la Unión Europea. Básicamente, lo que se va a esta unidad, lo que tiene es el contenido de los gobiernos democráticos entre 1982 y 2004, que es más o menos la fecha que han referenciado como el límite cronológico de este epígrafe. Los gobiernos democráticos se van a iniciar con la victoria electoral en 1982 del Partido Socialista Obrero Español. Victoria electoral que va a conseguirse por mayoría absoluta. Por primera vez desde la República, un gobierno socialista gana unas elecciones generales y lo hace fundamentalmente porque es un partido muy bien organizado, asentado en toda España, con la presencia de un líder, Felipe González, con gran capacidad carismática, gran capacidad mediática y mucho atractivo electoral, ¿no? Tanto por lo que representaba el Partido Socialista como la modernidad de España y sobre todo porque representaba, como el lema de la campaña electoral dijo, ese por el cambio que necesitaba España en aquel momento. El Partido Socialista, como digo, ganó por mayoría absoluta, 202 escaños, 10 millones de votos. La segunda fuerza política va a ser la Coalición Popular. La Coalición Popular sería la antigua Alianza Popular y algunos grupos que se habían escindido de la Unión del Centro Democrático. De alguna manera, estas elecciones demostraron el fracaso de la UCD, el fracaso de este partido político, que había sido el que había hecho la transición. Adolfo Suárez, que también se había ido de la UCD y había fundado un pequeño partido, el Centro Democrático Social, apenas obtuvo solo 2 escaños en las Cortes. De alguna manera, con estas elecciones de 1982 se va a iniciar lo que se puede considerar el bipartidismo, dado que a partir de ahora, por un lado el PSOE o por otro lado esa Coalición Popular, que después ya acabaría llamándose Partido Popular, van a ser los que van a dominar electoralmente los gobiernos de España desde 1982. Como veis, el triunfo fue mayoritario y aplastante en casi todas las provincias de España, a excepción de Galicia y un poco el centro de Castilla, a lo que hoy día entendemos por Castilla-León. El PNV sigue asentado en Vizcaya y Guipúzcoa y Convergencia y Unión, los nacionalistas conservadores catalanes, que ganaron en la provincia de Gerona. El Partido Socialista va a ser un partido fundamentalmente liberal en lo económico. El Partido Socialista ya había abandonado las directrices marxistas y claramente va a ser un partido liberal en lo económico, con algunos personajes como el presidente de Economía Miguel Boyer, Solchaga, ministro de Industria, y luego que sustituiría a Boyer en los ministerios de Economía, que son gente muy bien conectada con las élites bancarias y las élites empresariales, con lo cual este Partido Socialista no atemorizó a la banca, no atemorizó a las grandes empresas que pudieran tener una política de índole marxista, ni mucho menos, o de carácter nacionalizador de empresas, ni todo este tipo de cuestiones. Esta mayoría va a permitir a este gobierno realizar un amplio programa económico. Se necesitaban unas reformas económicas muy importantes y también un amplio programa social. Programa económico, aquí un poco tenéis imágenes de distintos periódicos que hablan de la victoria del PSOE, la primera, las siguientes victorias que tuvo el gobierno del PSOE. Como digo, esta mayoría absoluta en el gobierno de 1982 al 86 le va a permitir realizar una serie de reajustes económicos que tienen como principal objetivo frenar la crisis económica, una serie de aspectos sociales que van de alguna manera a empezar a sentar las bases de lo que es el estado del bienestar,
un Estado autonómico, desarrollar el Estado autonómico. España durante el franquismo había sido un Estado unitario. La Constitución contempla la posibilidad de la existencia de comunidades autónomas. La LOAPA de 1981 de alguna manera había sido la ley de administración del proceso democrático que había permitido sentar las bases de cómo poco a poco se iban a ir formando las autonomías. Pues durante los gobiernos socialistas estas autonomías van a cobrar fuerza, van a cobrar existencia. Y por encima del País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia, que ya la habían obtenido por la vía rápida, a lo largo de este gobierno, de este primer gobierno de Felipe González, del PSOE, van a constituirse el Estado autonómico. Respecto a la política exterior, el PSOE había mantenido una posición muy beligerante contra la OTAN y veremos cómo resuelve esta posición respecto a la OTAN, y sobre todo va a ser determinante en este primer gobierno socialista la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Respecto a los ajustes económicos fundamentales para salir de una crisis que se prolongaba desde el final del franquismo, el primer objetivo va a ser la reducción del paro. La reducción del paro que no va a conseguirse, sobre todo en esta primera legislatura. Por otro lado, la reducción de la inflación y devaluación de la peseta para mejorar las exportaciones. Intentar hacer a la economía española competitiva en el exterior. Si las reformas sociales y las reformas económicas tenían por objetivo mejorar la situación española, tendría un precio, y ese precio sería el aumento del gasto público. Para eso, para resolver el aumento necesario del gasto público, se tenían que aumentar los ingresos, y por eso aumentó la presión fiscal, es decir, la recaudación de impuestos. En este contexto, y también para una armonización con respecto a las economías europeas, se va a introducir el IVA, el llamado impuesto sobre el valor añadido. Entre las reformas estructurales que necesita la economía española, fundamentalmente es importante la reconversión industrial, es decir, la reactualización de la economía, de las industrias españolas, de la economía industrial. ¿Por qué? La economía industrial española, muy dirigida desde la época del franquismo por el propio Estado, y luego también cuando poco a poco la economía española con el final del franquismo se liberalizó, pero todavía tenía algunas resistencias y todavía mantenían unas industrias poco competitivas, sobre todo en el sector siderometalúrgico, en el sector de la construcción naval, en el sector minero, que dificultaban la modernización de la economía española. Y esto, por supuesto, esta reconversión de estas industrias provocó más paro, provocó mucha tensión laboral, muchas huelgas en las zonas industriales. La reducción al paro, como el gran objetivo, durante la campaña se habló de los 800.000 puestos de trabajo que iba a crear el nuevo gobierno, cifra que se convirtió en una quimera y que le estuvo persiguiendo a este gobierno como una promesa incumplida durante esta primera legislatura. Era algo, esta reducción del paro, como digo, era fundamental, y durante esta primera legislatura no tuvo esto. El paro se estuvo manteniendo. Va a ser a partir sobre todo de la segunda legislatura cuando, con la recuperación de la economía española, empiezan a reducirse de manera más considerable el número de españoles en desempleo. La reconversión industrial, como he comentado, va a ser fundamental en zonas como el norte, Santander, Bilbao, el País Vasco, Santander, la zona de Reynosa tuvo importantes conflictos laborales, la zona de la minería en torno a Asturias, Avilés, o la construcción naval, tanto en Ferrol, Vigo, como también en el País Vasco. La reconversión del sector textil, necesaria fundamentalmente en Cataluña, y también, por supuesto, todo el foco textil que suponía Madrid. Perdón, todo el foco industrial que suponía Madrid. La reconversión industrial significaba la adaptación
a las nuevas tecnologías, que ya a finales de a mediados de los 80 aparecían, regularización de plantillas, saneamiento de las empresas con nuevos sistemas de organización, y afectó a los sectores tradicionales de la industria española, sido metalúrgica, la construcción naval, electrodomésticos, equipos electrónicos, textil, calzado. La reindustrialización era modernización, diversificar también en industrias modernas mucho más competitivas, y una considerable inversión en las llamadas zonas de urgente reindustrialización. Como veis en el mapa, Galicia, Asturias, el País Vasco, Cataluña. Fijaros, Cataluña siempre ha sido la zona más industrial de España, por tanto, era la zona donde más inversión se requería, y Madrid, por supuesto, también. En la zona de la Bahía de Cádiz también es importante por el lastre que suponían también la construcción naval en esta zona. En cuanto a los aspectos sociales, ese desarrollo del llamado estado del bienestar, que se basa en dos puntales, sanidad y educación, pues desde este primer gobierno se pusieron las bases para empezar a construir ese concepto de estado del bienestar. Fue importante la Ley Sanitaria de 1986, que extendía la atención médica universal. Esto significaba que todos los españoles tenían acceso a una atención médica, cosa que no era con anterioridad. Y desde el plano educativo se va a desarrollar la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, de 1985, que pretendía de alguna manera democratizar la gestión de los centros educativos y la autonomía de los centros, así como creó la figura de los consejos escolares y otro tipo de instituciones que de alguna manera democratizaban, o pretendían al menos democratizar, el funcionamiento de los centros educativos. Por último, y no menos importante, una reclamación social de aquella época fue la llamada ley del aborto, o en realidad ley de despenalización de la interrupción del embarazo. Dar cuenta que el aborto estaba penado en España. Los médicos y las personas que practicaban los médicos que practicaban aborto y las pacientes que sufrían aborto estaban cometiendo un delito y fueron juzgadas, algunas de ellas y algunos médicos. La solución que tenían los españoles era el aborto clandestino en condiciones sanitarias muy precarias, o irse a Londres, donde el aborto sí era legal. La LODE, la ley esta pretendía la democratización de los centros educativos, como he dicho, y contó, como es habitual, la oposición de la derecha y de la Iglesia, fundamentalmente defensora de la enseñanza privada y de la enseñanza concertada. Las organizaciones conservadoras y religiosas organizaron manifestaciones en contra de esta ley en Madrid. Como he comentado, la ley del aborto, también de 1985, despenalizó el aborto inducido en 3 supuestos: un riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, en caso de violación, o en caso de malformaciones o taras físicas o psíquicas que pudiesen detectarse en el feto. Las comunidades autónomas, como he comentado, empezaron a desarrollarse poco a poco a lo largo del año 82, 83. El resto de las comunidades autónomas, primero fueron Cataluña, el País Vasco, Andalucía y Galicia, y el resto de las comunidades autónomas fueron adquiriendo su estatuto de autonomía y su consideración de comunidad autónoma. Hubo algunas discusiones y no fue un proceso fácil, porque, por ejemplo, sobre la construcción de la autonomía de Castilla y León, pues también tuvo sus problemas, porque el sector leonés, las provincias de León, Zamora y Salamanca, no querían algunos sectores formar parte del resto de Castilla. La provincia de Cantabria, Santander, o la provincia de Logroño, Rioja, tampoco optaron por formar parte, se pusieron a formar parte de la
Comunidad de Castilla y León, y al final consiguieron apoyo para formar comunidades uniprovinciales, Cantabria y Rioja, Navarra, otra comunidad histórica, o Aragón o Valencia, pero había otros territorios como Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, que no tenía ningún tipo de entidad regionalista. Al final, Castilla-La Mancha se construye con la provincia de Albacete, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Toledo y Ciudad Real, excluyendo a Madrid de esta región natural que durante el franquismo se llamaba Castilla la Nueva, y Madrid acabó constituyéndose en una también comunidad uniprovincial. Determinante y compleja va a ser la situación en cuanto a la política exterior. Primero, el PSOE, cuando se produjo la entrada de España en la OTAN, hizo una importante campaña bajo el lema OTAN de entrada no. Esa fue un poco la posición del PSOE antes de que España entrara en la OTAN. Cuando ya una vez el Partido Socialista se hace con el gobierno, las tensiones internacionales, la presión por parte de la Comunidad Atlántica, de Estados Unidos, de los países que formaban la Unión Europea, que en su mayoría son miembros de la OTAN, presionaban a España para que el nuevo gobierno no sacara a España de la OTAN. Durante esa posición en contra, el Partido Socialista, en esa campaña OTAN de entrada no, exigía que se escuchase al país, exigía un referéndum. Y este compromiso de exigir un referéndum antes de la entrada en España en la OTAN, Felipe González lo cumplió. Pese a los consejos de gente de su propio gobierno de que la convocatoria de un referéndum para el mantenimiento de España en la OTAN, es decir, una vez dentro, Felipe González convocó un referéndum por si España quería seguir en la OTAN. Fijaros, la pregunta era, ¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno? Los términos acordados por el gobierno era no incorporarse en la estructura militar, no almacenar e instalar armas nucleares y acometer la reducción progresiva de las bases americanas en España. En estas condiciones, el gobierno preguntaba si querían los españoles seguir en la Alianza Atlántica. El PSOE, que había sido contrario a la entrada, ahora ejecuta una campaña a favor del sí, pero fue coherente en lo de convocar el referéndum. Felipe González apostó todo su caudal político a este referéndum y por poco, pero el referéndum salió que sí. El 52,54% de los españoles dijeron que sí a mantener España en la OTAN en estas condiciones. Fue un momento en el que Felipe González se jugó su continuidad en el gobierno. De haber salido el referéndum que no, lo más probable es que Felipe González hubiera dimitido y hubiera convocado elecciones. Simplemente con esta victoria, lo que poco después convocó elecciones y esta vez sí seguía en el gobierno y volvió a ganar por mayoría absoluta. Fijaros, los distintos gobiernos de Felipe González entre el 86 y el 89 con mayoría absoluta, entre el 89 y el 93 con mayoría absoluta, y entre el 93, ahora comentaremos un poco la convulsa situación económica y política de España en el 93, volvió a ganar las elecciones hasta el 96, pero esta vez ya no con mayoría absoluta, sino con apoyo de las minorías nacionalistas, la derecha conservadora catalana, el CiU, y la derecha conservadora vasca, el PNV. Durante estos gobiernos continuaron las reformas estructurales y fruto de esas reformas estructurales fue la primera gran reforma laboral que hubo en España, que provocó el divorcio entre los sectores obreros del Partido Socialista y el propio Partido Socialista. Comisiones Obreras, el Sindicato Comunista y la UGT, el Sindicato Socialista, convocaron la primera huelga general en España durante la democracia
contra un gobierno socialista, que se produjo en octubre-noviembre de 1988. Os pongo esta imagen de la derecha, ¿no?, porque fue significativo y también un ejemplo de pluralidad y de democracia en esta España democrática todavía incipiente, que la directora general de Radio Televisión Española, Pilar Miró, reconocida cineasta, en aquel momento, como digo, directora general de Televisión Española, acatando la decisión de los sindicatos de Televisión Española que secundaron la huelga, desconectó, cerró, hizo huelga Televisión Española. Y eso es un ejemplo, ¿no?, porque los gobiernos intentan, con los medios de comunicación públicos, controlar la información que se da. El hecho de que Televisión Española secundara, los trabajadores de Televisión Española secundaron la huelga, demostró un éxito de esta huelga. Sin embargo, pese al éxito de la huelga, no se consiguió parar esa reforma laboral que de alguna manera empezaba a dar naturaleza a los contratos muy precarios. Esta es una medida que beneficiaba a las empresas porque permitía despedir a los trabajadores con menos de 2 años de trabajo con menos de 2 años de contrato sin indemnización y otra serie de factores poco garantes para los trabajadores. Sin embargo, pese a esta cuestión y este inicio de esa huelga general, la prosperidad económica general, apoyada también por el hecho de la integración española en la Unión Europea, va a determinar de alguna manera el éxito económico y cierta prosperidad económica y social y la consolidación política de la democracia. Los planes de convergencia para Europa, es decir, la integración en Europa, el gran éxito social y político de España, que fue el 92, no tanto económico, con la celebración simultánea en España de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la celebración del 5º centenario de la conquista de América, la consideración de Madrid como capital europea de la cultura. El desgaste, evidentemente, también se va a producir. La oposición de los sectores, como digo, sindicales, de los sectores obreros a determinadas cuestiones de la crisis económica, como el paro y la reconversión industrial, y poco a poco los casos de corrupción que lastraron bastante al Partido Socialista. Durante el cuarto gobierno, que fue de minoría, hubo mayor desgaste, ya un ejecutivo, es decir, un gobierno de González ya muy gastado. Los casos de corrupción aumentaron y también la crispación política. Se empezó a producir, como ahora comentaré un poco más en detalle, la llamada pinza, el ataque a los socialistas conjunto de la derecha y de la izquierda, del Partido Comunista, Izquierda Unida, que era como entonces se llamaba, y por otro lado del Partido Popular. Y por último también, otro elemento que desgastó mucho al gobierno fue el terrorismo de Estado. El caso GAL, los grupos antiterroristas de liberación, que eran un grupo terrorista organizado desde el Estado, organizado con policías, expolicías, algunos delincuentes captados por la policía para atentar contra ETA. La entrada efectiva de España en la Comunidad Económica Europea se va a celebrar en 1985, se firmó el Tratado de Adhesión, y la entrada efectiva de España va a hacerse el 1 de enero de 1986. Aquí tenemos en el Palacio de Columnas del Palacio Real a Felipe González firmando el Tratado de Adhesión. Fijaros en este periódico cómo la noticia de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en junio del 85 viene acompañada de una situación que en España no excesivamente comentada en estos apuntes, a lo mejor habría que incidir más en ello, pero que es algo continuamente presente en la España democrática, que es la amenaza, la ejecución del terrorismo de ETA. Los atentados
cada vez más fuertes contra dirigentes políticos, miembros de la policía, de la Guardia Civil, del Ejército, empresarios que no pagaban el impuesto revolucionario e incluso algunos atentados que se empezaron a hacer sobre todo a partir de 1987, 1988 y 89. Los atentados del Hipercor, una bomba en un Corte Inglés, atentados contra las casas cuartel de la Guardia Civil en Vic en Barcelona y en Zaragoza, que de alguna manera demostraron lo que ETA ha llamado la socialización del terror. Entre las víctimas del Hipercor, de la casa cuartel de Vic, de la casa cuartel de Zaragoza, hubo bastantes niños. Y de alguna manera, pese a este recrudecimiento de la violencia, la mayor parte de la sociedad española rechazaba completamente a ETA, pero había un sector de la sociedad vasca que lo siguió apoyando hasta casi el final. Fijaros, aquí tenéis un ejemplo de lo que supuso para España en la incorporación a Europa. Desde 1986, fijaros en esta columna, está lo que la Unión Europea ingresó a España, es decir, los ingresos marcados por los fondos de ayuda al desarrollo, los fondos FEDER, los fondos de ayudas estructurales y los pagos que España hace a la Unión Europea. Como veis, el saldo en general, quitando excepto uno de los años también como consecuencia de la crisis económica de 2008, el saldo en general es un saldo muy positivo para España en cuanto a la diferencia entre lo que aporta de dinero, en millones de euros, lo que aporta la Unión Europea a España o lo que España aporta vía impuestos a la Unión Europea. Otro aspecto importante para España y la Unión Europea es cómo categorizan en Europa la ayuda al desarrollo. Y independientemente de la ayuda que se hace por países, también se hace ayuda por regiones. ¿Qué significa esto? Dentro de España hay zonas más ricas y más pobres, y la distribución de estas ayudas europeas se hace mayoritariamente también más a las regiones pobres. En el caso de España, y esta caracterización que es ya de mediados del siglo XXI, de los primeros años del siglo XXI, observamos cómo Extremadura es una región de las con menos desarrollo. Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Galicia son de las regiones españolas las menos desarrolladas, por tanto, las que van a recibir más fondos estructurales, más fondos FEDER, más fondos de ayuda al desarrollo por parte directamente de la Unión Europea. El crecimiento económico, como ya he dicho, poco a poco se va instalando en España, pero del crecimiento económico va a ir casi siempre y desgraciadamente de la mano de la corrupción política. En España se va a desarrollar durante esta época lo que se llamó la cultura del pelotazo, el enriquecernos de manera rápida y con poco esfuerzo. El ejemplo de esta cultura del pelotazo va a ser un empresario, Mario Conde, que llegó a presidir el Banesto, el Banco Español de Crédito, uno de los bancos más importantes, hoy día desaparecido, y que prácticamente, tras una época de éxito fulgurante, la revista Cambio 16, entonces una revista prestigiosa en España, le dio una portada calificándole de triunfador, acabó hundiendo el banco, acabó hundiendo el Banesto. Casos de corrupción, aquí tenemos el famoso caso Filesa. Filesa fue una empresa creada por el Partido Socialista para financiar ilegalmente el partido, en cooperación de grandes bancos o empresas. Un otro famoso fue el que afectó al vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, su hermano Juan Guerra, este personaje de aquí, pues aprovechando su cercanía al poder, su hermano era vicepresidente, estableció un nudo de corruptelas en Sevilla que fue un escándalo muy sonado. Evidentemente esto pues, le costó
apoyo electoral al PSOE, pero como luego va a pasar con el PP, la corrupción inicialmente no suele costar votos electorales. Hay un electorado que apoya a un partido a otro independientemente de que se demuestren que estén implicados en casos de corrupción. Y como digo, los actos del 92 demostraron de alguna manera, fue la demostración ante el mundo que España, después de 10 años de gobiernos socialistas, después ya de haber acabado con la transición y de 10 años de democracia, era un país moderno. Era un país moderno, era un país asentado democráticamente, en el que se expresan el éxito desde el punto de vista organizativo, que fueron las Olimpiadas de Barcelona. Ha sido considerada una de las mejores Olimpiadas y mejor organizadas de la historia. También la famosa Exposición Universal de Sevilla, este es el pabellón de España, donde de alguna manera también se demostraba la potencia, el desarrollo tecnológico del país. Sin embargo, los gastos económicos que supusieron para las cuentas públicas españolas la organización de estos eventos acabaron y provocaron la crisis económica que, junto al contexto mundial, que tampoco era muy favorable, provocaron un desajuste económico y una crisis económica en los años 93-94. En cuanto a política exterior, España, asentada en la OTAN, asentada en la Comunidad Económica Europea, pues va a aliarse dentro de lo que se llama la Alianza Atlántica con Estados Unidos y perteneciente a la OTAN y con la Unión Europea en la llamada Primera Guerra del Golfo. En 1991, Irak, el Estado de Irak, Saddam Hussein, invadió el pequeño Emirato de Kuwait. La comunidad internacional reaccionó ante esta invasión y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, declaró la guerra, por decirlo así, a Irak para liberar Kuwait. Y España participó, en la medida de las pocas posibilidades que tiene el ejército y la Armada Española, participó en algunas operaciones logísticas dentro de esta guerra. Una participación con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas. Respecto a la política interior, durante estos años, se va a producir un relevo en los cargos, sobre todo en los partidos de la oposición. Se van a producir la desaparición de los viejos líderes que habían hecho la transición. Carrillo, el histórico líder del Partido Comunista, y Manuel Fraga, ministro franquista y fundador del Partido Popular, de la derecha conservadora española. Ejemplo de su pasado franquista es que los cargos orgánicos de este partido, de Alianza Popular y luego del Partido Popular, procedían casi todos del franquismo. Cuando digo desaparecieron, los que murieran, es que simplemente se retiraron de la política. Y van a ser sustituidos por políticos más jóvenes, como José María Aznar, sustituirá en el liderazgo del Partido Popular a Fraga, y Julio Anguita, que había sido alcalde de Córdoba por Izquierda Unida. Izquierda Unida era el partido, era la agrupación electoral que sustituiría, que agruparía a la izquierda del PSOE, fundamentalmente formados por el Partido Comunista, y sustituiría en la dirección de Izquierda Unida a Santiago Carrillo. Eso fue la época también de la guerra sucia contra ETA. Como ya he dicho, esa socialización del dolor, esa socialización de la violencia, los años de plomo, como también se han llegado a llamar, del terrorismo etarra, va a provocar en un sector del gobierno, hubo ministros implicados en la organización de un grupo paramilitar terrorista, los llamados grupos antiterroristas de liberación, formados por expolicías, en algún caso incluso con delincuentes a los que estos policías captaron, para secuestrar, amenazar e incluso asesinar
a dirigentes etarras, a terroristas. En algunos casos no eran terroristas. El famoso caso del Segundo Marey. Segundo Marey era un personaje favorable a las ideas de ETA, pero nunca se le pudo demostrar que estaba formado parte de la estructura de ETA y fue secuestrado. O el asesinato del doctor Gruar, un médico también nacionalista con simpatías del sector radical vasco, pero sin ningún contacto real con la banda terrorista, y que fue asesinado por los GAL. Algún otro asesinato se produjo de terroristas. Esto evidentemente fue descubierto por la justicia. El juez Garzón empezó a investigar toda esta trama y todos estos personajes acabaron en la cárcel. Con el tiempo, un ministro como José Barrio Nuevo y un director general de la policía acabaron en la cárcel como consecuencia de estas acusaciones años después. En las elecciones del 93, el PSOE perdió la mayoría absoluta y la conservó gracias al apoyo del PNV y Convergencia y Unió. La minoría vasca, o sea, la minoría conservadora vasca y los conservadores catalanes. Se va a producir lo que, como comentaba antes, la pinza entre Izquierda Unida, los comunistas, entre comillas, y el Partido Popular. Esta pinza no fue una alianza electoral, ni mucho menos, pero sí fue un acoso sistemático con el apoyo de determinados sectores periodísticos. Aquí tenéis la imagen de Pedro J. Ramírez, en aquel momento director del Mundo, algunas cadenas de radio como la COPE. Aquí tenemos a Suárez, que poco a poco acabó prácticamente militando o con mucha afiliación con el Partido Popular. Pues intentaron una política muy dura de desgaste contra el PSOE para intentar desgastarle y que perdiera las elecciones. En el 93 no lo consiguieron, pero sí, de alguna manera, el desgaste político del Partido Socialista, el descrédito paulatino en el que había caído Felipe González y la pujanza del nuevo partido organizado por José María Aznar hizo que se produjera el triunfo electoral en 1996 de José María Aznar y el Partido Popular. A distancia, por poca diferencia en votos con el Partido Socialista, pero esta victoria no es con mayoría absoluta, con lo cual el Partido Popular tiene que pactar con fundamentalmente Convergencia de Unió, es decir, con los nacionalistas catalanes. Fijaros lo que hoy día supondría pensar en el Partido Popular votando, o sea, con el apoyo de Junts per Catalunya, los que serían los herederos de Convergencia y Unió. Pues esas cosas pasaban en la política española. Como veis, Aznar gana las elecciones, pero necesita el apoyo de Pujol, Jordi Pujol, líder de Convergencia y Unió, para gobernar. Fundamentalmente, la labor del gobierno de José María Aznar, del gobierno del Partido Popular, tiene que hacer frente a la salida de la crisis económica, provocada un poco por los gastos excesivos que se habían producido en España como consecuencia de los gastos del año 92, y también el cumplimiento que le exigía la Unión Europea para cumplir los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht de 1992 había sido el tratado por el que se había creado la Unión Europea. Antes de la Unión Europea estaba la Comunidad Económica Europea y en 1992 pasa a llamarse Unión Europea y exigía a los Estados miembros de esta recién creada Unión Europea una serie de criterios económicos a los que España debía adherirse, debía cumplirlos. Para el desarrollo económico y para cumplir estos criterios de convergencia, la política del gobierno Aznar, del gobierno de José María Aznar, fue una política lo que se llama el modelo neoliberal. Fundamentalmente conseguía
que fuera desapareciendo el sector público de la economía, es decir, las empresas públicas que controlaban, que tenían una presencia muy importante en la economía. En el caso de España, Telefónica era una compañía pública, Iberia en el sector de la comunicación, del transporte, era Telefónica en el sector de la comunicación, Iberia en el sector de transporte y CAMSA, primero compañía arrendataria de monopolio, sociedad anónima, que se había fundado en la época de Primo de Rivera para el control de petróleos, y de alguna manera Repsol, que era una empresa española también con una presencia importante del sector público, pues fueron privatizadas. Argentaria, que era un banco del Estado, un banco estatal, también fue privatizado, formando parte del conglomerado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. BBVA es lo que significa Bilbao Vizcaya Argentaria. También la liberalización del suelo. ¿Qué significa esto de la liberalización del suelo? Una ley por la cual, de alguna manera, permitía a los municipios la consideración de suelo edificable de gran parte del territorio nacional, lo que va a dar a una espectacular aumento de la construcción de viviendas, lo que va a dar lugar al llamado boom inmobiliario. Los criterios de convergencia, y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, dos aspectos importantes eran el tipo el concepto de inflación, es decir, el coste de la vida, que este es el tipo de interés que tenía España y este es el tipo de interés que exigía tener la Unión Europea. ¿Vale? Pues desde los años 90, al principio, cuando se funda la Unión Europea, en 1992, pues este es el criterio que marca y lo distante que estaba. Y hay que reconocer que con el gobierno de Aznar, pues España empezó a ajustarse hacia el criterio de convergencia. ¿Vale? Sobre todo empezó la bajada de la inflación para efectuarse con el tipo de inflación europeo. Y aquí, por ejemplo, los tipos de interés del sector financiero, ¿no? Pues igual, 89, 91, 92, pues a partir del 92, 93, 94, los tipos de interés de España estaban muy relacionados con los tipos de interés europeos. La privatización, ¿no? Empresas que poco a poco fueron privatizadas. SEA tenía una presencia, ¿no? El Estado, que fue adquirida por Volkswagen, ENCE, Endesa, del sector eléctrico, Repsol, del sector petrolífero, Argentaria, el sector bancario, Enegas, en el sector de la producción de gas, comprado por gas natural, Telefónica, luego Gas Natural, porque también Gas Natural tenía presencia española, Tabacalera, Iberia, Construcción Aeronáuticas, Santa Bárbara, que es el tema de fabricación militar, la Transmediterránea, transporte de naviero, es decir, una serie de empresas españolas que van a ser compradas por sector privado. ¿Vale? De alguna manera representa vender al Estado, ¿no? Privatizar la economía española completamente dentro de una lógica capitalista, pero de alguna manera también los posibles beneficios que pudieran tener estas empresas fueron al sector privado y no al sector público. Otro ejemplo, fijaros lo que es el precio de la vivienda relacionado con este boom inmobiliario. La construcción de viviendas junto con bajada de los tipos de interés facilitaba esta subida espectacular. Primero hubo esta subida en los primeros años de la democracia, motivada fundamentalmente por el fin de los pisos de renta antigua. Antes existía una ley por la cual prácticamente era imposible subir el precio del alquiler y se mantenían los llamados alquileres de renta antigua. Es decir, había gente que pagaba poquísimo dinero por auténticos pisazos, porque eran contratos de 1920, 30, 40, 50, 60, que el piso había seguido en la familia.
Eso que se cambió con una ley en 1985 por la cual los precios de los pisos empezaron a subir de manera escandalosa. Hasta los 90, que se estabilizaron hasta que se produce la ley de liberación del suelo con el gobierno Aznar, y fijaros el crecimiento espectacular del precio de la vivienda. Esto evidentemente es un indicador de desarrollo económico, pero la vivienda, daros cuenta que es uno de los gastos más importantes de las familias. Este aumento espectacular de las viviendas, del precio de las viviendas solo podían ser compradas por dos motivos. Primero, hipotecándote con tipos de interés muy bajos, lo que permitía que, pese a que pagaras mucho, podías pagarlo todos los meses, eso sí, de por vida, con hipotecas a 30 años. Y segundo, invirtiendo gran parte de los ingresos familiares en esta hipoteca. También otra forma que va a coincidir con este aumento de la vivienda, del precio de la vivienda, es vendiendo el piso que tenías, un piso viejo que tenías, para comprarte un piso nuevo, porque claro, las viviendas nuevas son en zonas nuevas, edificios de nueva construcción. Esto también solo fue posible gracias a que a partir del año 2000 gobierna el Partido Popular, gobierna José María Aznar, empieza la llegada masiva de emigrantes. El factor de los núcleos de movimiento demográfico mundial, en torno al 2000 en España empieza a llegar masivamente la población emigrante. Población emigrante que acaba más o menos encontrando trabajo y que acaba accediendo al mercado de la vivienda, que es lo que permite una gran cantidad de gente que busca un mercado de vivienda, y lo que va a permitir la construcción, dar salida a la construcción de viviendas que se van a hacer en España, con un espectacular, como digo, aumento del precio. Fijaros que el punto álgido se va a dar en 2007, cuando se va a iniciar la crisis financiera, producto de una especulación. La burbuja inmobiliaria, se llama burbuja a la especulación sobre el precio de la vivienda, que se va a dar, va a acabar estando muy conectada con la crisis financiera de 2007 en Estados Unidos. De hecho, la crisis de 2007 va determinada por las llamadas hipotecas basura, un producto financiero un poco complejo de explicaros ahora, pero que relacionaba determinados productos financieros con la garantía de préstamos hipotecarios, y que cuando hay un pequeño atisbo de crisis económica provoca el desfase financiero y la crisis financiera que se produjo en 2007-2008 y que arrastró al resto de la economía. En la época de este primer gobierno de Aznar, va a ser famoso, tristemente famoso, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, un concejal de un pequeño pueblo, Ermua, un pequeño pueblo de Guipúzcoa, era un concejal del PP, y ETA lo asesinó. La manera de asesinarlo fue muy dramática, porque primero se produjo el secuestro, exigiendo al gobierno la liberación de los presos de ETA, etcétera, 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 cosas que el gobierno no podía conceder ni mucho menos, y acabó ejecutándole. La reacción de la sociedad española fue de las primeras veces que se encontró, yo creo que casi desde el golpe de Estado del 23F, una reacción tan unánime, tan unida de la sociedad española. Se va a desarrollar lo que se llamó el espíritu de Ermua, por falta de una R, disculpadme, el espíritu de Ermua, que es el pueblo donde murió asesinado este joven concejal, que fue un intento de los partidos políticos de ponerle frente a ETA. Pero este espíritu de Ermua duró poco tiempo, dado que poco tiempo después los partidos nacionalistas catalanes y vascos van a firmar, no terroristas, pero sí nacionalistas, van a firmar el pacto de Lizarra, que de alguna manera pretendía claramente no distanciarse de ETA, que es lo que tendrían que haber hecho, sino
empezar a enfrentarse a lo que se llamaba el nacionalismo españolista, que empezaba a defender cada vez más, con más intensidad, el Partido Popular. En las segundas elecciones, la segunda campaña electoral de Aznar va a ser en 2000 y en esta Aznar arrasó. Logró la mayoría absoluta, lo que le va a permitir en el segundo periodo hacer una legislatura más a la medida ideológica del partido y más a la medida ideológica de Aznar. Aznar había tenido que gobernar con el apoyo de los nacionalistas catalanes y ahora con esta segunda legislatura le va a permitir hacer una política verdaderamente conservadora de derechas y bastante más nacionalista. Veis aquí, ¿no?, el triunfo mayoritario del PP en toda España. PNV sigue siendo el refugio Guipúzcoa y Vizcaya siguen siendo el refugio del PNV, Lérida y Gerona de Convergencia y Unió. El Partido Socialista se resiste en algunas zonas de Andalucía y Cataluña, pero en el resto del país la victoria apabullante del Partido Popular. 183 escaños, mayoría absoluta, 156 había tenido en la primera legislatura, pues como veis, mayoría absoluta del Partido Popular. En política exterior va a ser una política exterior más agresiva y va a tener un ejemplo en un episodio un tanto, casi si queréis, un poco anecdótico, ridículo. Fijaros, esto es Ceuta, esto es Marruecos, y aquí había un islote abandonado, un islote que son piedras, que teórica y legalmente pertenece a España. Pues bien, unos gendarmes, policías marroquíes, ocuparon el islote. Se provocó un incidente diplomático de protesta de España, pero la reacción del gobierno español fue enviar a la legión. Y allí llegaron los españoles, los legionarios españoles, plantaron la bandera española, expulsando a los marroquíes, que se fueron sin lucha, pero yo siempre he pensado que lo que hubiese pasado si o un soldado español o un soldado marroquí hubieran muerto por un intercambio desafortunado de tiros. De una cosa completamente importante en un peñasco que no tiene importancia, se pudo haber creado una tensión internacional muy fuerte. También fue interesante la desaparición de la mili, el servicio militar obligatorio, muy impopular, con un número creciente de la objeción de conciencia, pues planteó la necesidad de Aznar de buscar un nuevo modelo para las Fuerzas Armadas, más operativo, más profesional. La profesionalización del ejército empezó a hacerse y para los españoles jóvenes fue la liberación por fin de algo que a muy poquita gente le agradaba tener que hacer. En noviembre de 2002 se va a producir frente a las costas de la Costa da Morte, frente a las costas de La Coruña, el hundimiento de un buque petrolero, el Prestige, que va a provocar una importante crisis económica en la zona y política. La gestión que hizo el gobierno en las labores de salvamento de este petrolero, cuando se había accidentado, todavía no se había hundido, fueron bastante caóticas. Primero dijeron de enviarlo hacia el centro del mar, hacia el centro del Atlántico, para que se hundiera en medio del mar. Después dijeron que no, que viniera a la costa para intentar salvarlo. Luego otra vez para afuera y en medio de este movimiento del barco acabó hundiéndose, generando un vertido de petróleo en las playas gallegas, el famoso chapapote, esta imagen icónica de una gaviota embadurnada de petróleo. Miles de voluntarios de toda España acudieron a limpiar las playas de Costa da Morte y fue una crisis política importante, sobre todo por la mala gestión de esta cuestión medioambiental. En cuanto a política exterior, Aznar va a afianzar la línea de alianza con Estados Unidos y con el Reino Unido, más
que con la línea de la política exterior de la Unión Europea. Las consecuencias de los atentados del 11S contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, en el 2001, van a llevar a la política norteamericana a un enfrentamiento primero con Afganistán, porque la consideraban que era el país que había acogido a Bin Laden y Al Qaeda, y después contra Irak. A Irak, de Saddam Hussein, va a acusarle Estados Unidos de formar parte de la Alianza del Mal, la Alianza Terrorista del Mal, y de tener armas de destrucción masiva. Esta acusación por parte de Estados Unidos va a ser el desencadenante de la llamada Segunda Guerra del Golfo, entre 2003 y 2011. España va a participar en esta Segunda Guerra, como lo hizo en la Primera Guerra del Golfo. Las diferencias desde el punto de vista político, de la política internacional, es que con respecto a la Primera Guerra del Golfo, sí hubo una resolución de la ONU condenando la invasión de Irak a Kuwait, pero en esta Segunda Guerra del Golfo no hubo ninguna resolución de la ONU. Entre otras cosas porque la acusación de que Irak tenía armas de destrucción masiva, fundamentalmente armas químicas, nunca se pudo demostrar. Aznar, aliado con Estados Unidos y con Inglaterra, Bush, Tony Blair, el primer británico, George Bush, el presidente de Estados Unidos, pues va a aliarse con él y va a hacer suyo el discurso de defensa de la existencia de armas de destrucción masiva por parte de Irak. Esta es la llamada Foto de las Azores, una cumbre entre Reino Unido, Estados Unidos y España en las Azores, donde de alguna manera se decidió la intervención muy poco desde el punto de vista militar y logístico, porque España no tiene la fuerza militar del Reino Unido ni de Estados Unidos, pero donde se decidió la colaboración de España y del Reino Unido en esta lucha contra Saddam Hussein. Esto va a provocar una oleada de protestas en España, no a la guerra, no en nuestro nombre, fundamentalmente agitada por la izquierda, pero con una gran contestación social. Hubo gran apoyo a estas manifestaciones contra la guerra. Y en este contexto se va a producir el 11 de marzo de 2004, en plena campaña electoral, a la que ya Aznar no se iba a presentar, el candidato era Rajoy, pues un comando yihadista hace estallar bombas en varios trenes en la cercanía de Madrid. 192 muertos y 1.400 heridos. El gobierno va a atribuir estos atentados a ETA. En plena campaña electoral, con la política dura contra el terrorismo que había tenido el Partido Popular, atribuir este atentado a ETA les garantizaba el triunfo electoral. Con la campaña en contra de la guerra, que la izquierda había hecho suya, el que estos atentados los provocara un grupo islamista, como represalia por la participación de España en la guerra de Irak, podía provocar un vuelco electoral y las victorias del Partido Socialista, como de hecho así se produjo. Estas son imágenes de esos atentados. Fijaros cómo volaron los trenes de cercanías en Madrid, en Atocha, y va a provocar la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, el líder entonces del Partido Socialista, a Rajoy, en un vuelco por muy poco se esperaba. Todos esperaban que ganara Rajoy, pero de alguna manera sí influyó en los españoles este atentado, influyó también la política de comunicación del Partido Popular, atribuyendo a ETA, incluso cuando ya se tenían más que evidencias de que la autoría había sido del grupo Al Qaeda. Fijaros, durante bastantes años, la derecha mediática, la prensa conservadora, la prensa muy cercana
al PP y a la derecha, ha deslegitimado la victoria del Partido Socialista en estas elecciones, atribuyéndola a manejos por parte del partido. Incluso se ha llegado a decir de que ese atentado estuvo urdido por ETA, por dirigentes secretos del Partido Socialista y con colaboración de la policía marroquí. Ese concepto de la confabulación y del contubernio, pero que durante muchos años estuvo presente en la prensa conservadora. El triunfo electoral, 164 hacia 146 diputados del PP, y la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero. Técnicamente, esta sería hasta 2004 es cuando hay que hablar en este epígrafe. Luego hay que hablar de lo que se llama la integración española en Europa, que lo comentaré un poco al final porque quiero seguir con la presentación para hacer un brevísimo repaso. Esto, insisto, no entraría dentro de los apuntes del epígrafe. Si os preguntan, habría que acabar con 2004, con la victoria electoral del PSOE de Rodríguez Zapatero. Durante esta primera legislatura de Zapatero se va a desarrollar la ley de matrimonio homosexual, consolidando a España como uno de los países donde primera vez se va a garantizar este matrimonio civil entre hombres. Se van a producir negociaciones con ETA. Con ETA se ha estado negociando muchas veces. Ha negociado Felipe González, ha negociado Aznar, ha negociado Zapatero, ha negociado Rajoy. Todos los presidentes han establecido más o menos negociaciones con ETA, que ninguna ha triunfado. En torno a 2005-2006 parecía que se estaban muy bien encaminadas esas negociaciones para llevar al fin de ETA, pero sin embargo el atentado de ETA en la T4, solo murieron 2 personas, pero de alguna manera marcó el fracaso en las negociaciones con ETA, el último gran intento de las negociaciones con ETA. Aunque ETA al final va a acabar derrotada policial y jurídicamente, y además también cada vez con menos apoyo social, lo que provocaría en 2013 su cese de actividades. De esta época también va a ser el plan Ibarretxe. Ibarretxe es el lehendakari del País Vasco y presentó una reforma del estatuto del País Vasco que fue aprobado por el pueblo vasco, por el Parlamento Vasco, perdón, y este estatuto tenía que ser aprobado por las Cortes españolas. En las Cortes fue desactivado por el Gobierno y con el apoyo del Partido Popular, por supuesto, y este proyecto, que era una reforma estatutaria del País Vasco que daba mucho más margen de autonomía de la que en realidad tenía, pues fracasó, y Ibarretxe al final acabó dimitiendo de su cargo de lehendakari. También de esta época va a ser el pacto con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y aquí posiblemente empecemos a vislumbrar uno de los graves problemas de la política española que está actualmente en curso. En Cataluña no había habido armas, no había habido lucha terrorista, quitando exponencialmente al principio de la democracia el terrorismo de Terra Lliure, Tierra Libre, un pequeño grupo terrorista catalán que tuvo muy poca actividad y desapareció al principio de la democracia. Los catalanes, con un apoyo mayoritario, con más del 50% de la población, sí estaba a favor de una reforma del Estatuto de Autonomía, pero este Estatuto de Autonomía fue llevado al Parlamento Vasco, fue aprobado, fue llevado al Parlamento Nacional, fue aprobado, pero los recursos que hizo el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional paralizaron este Estatuto de Autonomía, y de alguna manera algunos politólogos plantean de que en parte allí está el origen del conflicto que hay entre Cataluña y España, la judicialización de ese Estatuto de Autonomía. Otros políticos, también con bastante razón, dicen que si de alguna manera
no se hubiese frenado alguna de las competencias de este Estatuto de Autonomía de Cataluña, su camino hacia la independencia hubiese sido más fuerte. Son estas cosas que son muy difíciles de discernir, pero que la conflictividad en Cataluña empezó en torno a 2008-2009 con la celebración mayoritaria de las diadas, el Día de la Celebración de Cataluña, y el enconamiento entre el nacionalismo catalán por un lado y el nacionalismo español por el otro, hay que ser consciente de que surge en este momento. En plena crisis económica, perdón, no es el 15 de 2001, es el 15 de mayo del 2011. En plena crisis económica, desde el 2008, se va a producir el llamado movimiento 15M, el asentamiento en las plazas de España y sobre todo en la Plaza Mayor de Madrid, durante varios días, de miles de jóvenes, fundamentalmente jóvenes, pidiendo democracia real, que los partidos políticos, el PSOE y el PP, estaban muy lejos del ciudadano y sus políticas económicas no eran a favor del ciudadano, sino eran en contra. Alguna reforma que se hizo de la Constitución pactada por el PP y por el PSOE bajo gobierno de Zapatero eran claramente lesivas para los intereses económicos de las clases más que estaban pasando peor la crisis económica. Provoca esta movilización de la que en estos días se han cumplido los 10 años y que va a tener como consecuencia, primero, no tuvo como consecuencia porque pocos días después se celebraron unas elecciones en las que aplastó el Partido Popular con mayoría absoluta. La crisis económica le pasó factura a algunas desafortunadas medidas económicas del gobierno Zapatero y fijaros, en toda España, excepto en Barcelona y en Sevilla, venció el PP. Convergencia y Unió ya vence en el resto de Cataluña. Guipúzcoa va a ganar Amaiur, que era una coalición electoral Abertzale, ya no siquiera del PNV, sino Abertzale, es decir, más radical, y el PNV en Vizcaya. En octubre de 2011 se va a producir el fin de ETA. ETA declarará el fin de la actividad terrorista. Se produjo el gobierno de Rajoy, que haber ido antes, el gobierno de Mariano Rajoy. La aparición de nuevos partidos, Ciudadanos, Podemos. ¿Sería el fin del bipartidismo? Ahora mismo Iglesias está fuera de la política y Rivera también. Y Ciudadanos prácticamente va a desaparecer y Podemos, pues, no sabemos qué va a pasar con Podemos. Y la aparición también, en estos años, en 2013, de la extrema derecha, de Vox. De alguna manera, bien, por último, y que sí entraría dentro del epígrafe, sería la integración de España en la Unión Europea. El franquismo había intentado entrar en la Comunidad Económica Europea, no lo consiguió porque básicamente era un Estado totalitario, una dictadura, y una de las cláusulas para entrar en la Comunidad Económica Europea era ser una democracia, pero desde el inicio de la transición, los gobiernos de la UCD llegaron a crear el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas, dirigidos por Eduard Punset, luego el famoso divulgador intelectual y científico, en 1977, para iniciar los contactos para que una España que ya avanzaba hacia la democracia entrara en la Unión Europea. Se iniciaron negociaciones formales en 1979, pero la Comunidad Económica Europea mantenía posturas encontradas. Francia básicamente no quería que España entrara porque tenía sobre todo diferencias en tenía posturas encontradas respecto a España, por lo que podía suponer para Francia en la entrada en España en temas como agricultura, pesca,
algún temas de legislación social. También el tema de la movilidad de las personas y sobre todo el Estatuto de Canarias era algo que a ciertos sectores de la Unión Europea, como Francia, que era el más reacio a que España entrara, y algunas cosas de Alemania, frenaban. La presidencia italiana de la Comunidad Económica Europea aceleró el proceso negociador, pero no se va a conseguir hasta que en 1982, con un nuevo gobierno, el gobierno socialista, y con una democracia mucho más asentada, pues continúen y se reanuden las conversaciones. El Tratado de Adhesión de junio de 1985 fue un éxito indudable de la política exterior del Partido Socialista y del Gobierno de España. El Tratado de Adhesión se va a firmar en Madrid y entró en vigor el 1 de junio. Este tratado establecía fuertes concesiones que tenía que hacer el gobierno español, pero también se preveían muchas ventajas. Adherirse a la Comunidad Económica Europea suponía renunciar a algunos aspectos de la soberanía española. Es decir, soberanía española, ¿en qué sentido? Pues en algunos aspectos el control que tiene el gobierno sobre determinados aspectos, en agricultura, en políticas sociales, en políticas industriales, ¿vale? Se dio un plazo de 7 años para que España fuera armonizándose con la legislación comunitaria. Como ya os he dicho, la introducción del IVA fue una de esas reglamentaciones que España tuvo que acometer para entrar y adherirse a la integración económica con la Unión Europea. La liberalización, que inicialmente fue dura para algunas empresas españolas, pero luego el balance que se puede dar de la presencia de España en la Unión Europea es positivo, sobre todo como las grandes transferencias económicas del dinero que la Unión Europea ha hecho a través de los FEOGA, fondos FEDER, fondos estructurales, el Fondo de Cohesión, que han dejado en España miles de millones de euros, que han servido para reducir las distancias entre la economía española y la economía de la Unión Europea. En 1993 se va a firmar el Tratado de Maastricht, que establece los cimientos de la llamada Unión Europea y Monetaria. De alguna manera se van a establecer los criterios de convergencia que tienen que tener todos los países. Daros cuenta que ya se estaba empezando a abrir para que esa Europa de los 15 se ampliara hasta la Europa actual de los 28. Pues muy rápidamente hablar de la creación de la moneda única, la fijación en enero de 99 de la paridad fija inalterable, que en el caso de España fue 1,66386 pesetas por euro, perdón, 166,386 pesetas por euro. Fue el cambio fijado y la entrada a partir del 1 de enero de 2002 de la moneda única. En octubre de 2004 se aprobó la Constitución Europea, que debía sancionarse por referéndum o por votación de parlamentos por todos los países de Europa, aunque no ha llegado a ponerse en vigor esta Constitución Europea porque diversos partidos europeos, países europeos como Francia y Países Bajos, no la aprobaron. España está hoy completamente integrada en todas las instituciones europeas, Parlamento Europeo, Unión Europea, etc. Y con el timbre acabamos la clase.